¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. En este canal hemos dado mucho seguimiento al tema del despojo de los inmuebles, la manera en cómo se opera en diferentes latitudes de nuestro país, las redes que hay detrás, redes que cuentan con apoyos institucionales abiertamente o subrepticiamente, y las afectaciones que se dan a sectores de la población clave, como es el caso de la tercera edad, los jóvenes, familias enteras, en fin. Pero, ¿cuál es el papel del crimen organizado en el despojo de inmuebles? ¿Cómo juega el despojo de inmuebles y el crimen organizado? ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? ¿En dónde se da con mayor fuerza? Se acaba de presentar un trabajo muy interesante al respecto y voy a platicar con mi querido David Saucedo, experto en esta materia, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias, querido. Pues comenzaría por ahí, oye. ¿Cuál es el vínculo o cómo va operando el crimen organizado para despojar inmuebles en este país? Bueno, al principio, en las guerras de cárteles, los grupos de narcotráfico que se trenzaban en alguna disputa territorial aplicaban la táctica del botín. Cuando combatían a un grupo con el que rivalizaban, no solo los atacaban con fuerza letal, sino también se apropiaban de cuentas bancarias, locales comerciales, bodegas, propiedades de un grupo contrario. Incluso contrataron en su momento los servicios de notarios y abogados para hacer traslados de dominio, fabricar esquemas de compraventa para simular que habían adquirido estos bienes y propiedades de manera legal. El crimen organizado con el tiempo se dio cuenta que había personas en situación de vulnerabilidad, personas de escasos recursos, en ocasiones personas de la tercera edad o madres, jefas de familia o viviendas que habían sido abandonadas por migrantes o el propio crimen organizado por el clima de violencia que genera en ciertas regiones del país. Empezó a generar este fenómeno de las personas desplazadas por el narco. Al ocurrir todos estos fenómenos, los grupos de crimen organizado detectaron una nueva área de oportunidad, un negocio legal que es apoderarse de bienes, propiedades, vehículos, bodegas, locales comerciales, a personas a las que amenazaban con asesinarles en el caso de que no les entregaran el usufructo como tal de dichas propiedades. Pero esto empezó primero con un negocio que realizaban los grupos del crimen organizado en el combate que había entre ellos mismos. Hay un caso muy conocido, el del fiscal Edgar Beitia, que él montó todo un esquema en Tepic, en Nayarit, de despojo de propiedades. Incluso surgieron organizaciones civiles para combatir y denunciar este hecho. Lo que hacía el fiscal Edgar Beitia era, mediante extinciones de dominio, argumentar que había actividades ilícitas en algunas propiedades y de esta manera apropiarse de los bienes. En otros casos muy documentados, que incluso ha habido reportajes en medios internacionales sobre este caso, sobre este tema, el fiscal de Galicia junto con sus secuaces simulaban operaciones de compra-venta de ranchos, casas, departamentos, y los propietarios no recibían propiamente una contraprestación económica, no recibían nada, únicamente estampaban su firma con el apoyo de notarios corruptos y les despojaban de sus propiedades. Y los grupos del narcotráfico, las mafias locales de la Ciudad de México, empezaron a aplicar este esquema en el primer cuadro de la ciudad, en el Zócalo capitalino, despojando a algunos propietarios de sus viviendas, departamentos, locales comerciales. Esta práctica la empezó a generalizar la Unión Tepito con el apoyo de grupos de choque que estaban a su servicio, la Unión Tepito, la Antunión, el Cártel de Tláhuac. Empezaron a detectar viviendas de personas de la tercera edad, personas en situación de vulnerabilidad sin acceso a la justicia o madres, jefas de familia a las cuales empezaron a despojar de sus propiedades. Oye, pasamos de esa época del crimen organizado, tú corrígeme por favor, tú eres el experto, de pagar por tus propiedades, literalmente allá, amenazarte, si no te sales, te mato. Ujú. Sí, así es. En el noreste, los Zetas son de los primeros grupos de los que tenemos conocimiento que se apropiaron de minas, ranchos, casas, para habilitarlos como almacenes de sustancias ilícitas, para tener casas de seguridad, en algunos casos de propiedades de cierto monto. Los propios jefes de plaza despojaban a los legítimos propietarios de estas viviendas
para tenerlas ellas como sus propias viviendas, es decir, un despojo para el usufructo en el tema de casa-habitación, pero también para la realización de hechos criminales. En Zacatecas al menos se tiene documentado que algunos ranchos fueron expropiados por los Zetas. Más bien se apropiaron de esos ranchos, no expropiaron, se apropiaron de esos ranchos para instalar centros de entrenamiento de sicarios. Esto también ocurre en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos innovaron, incluso provocó una reacción del gobierno de los Estados Unidos, porque el cártel Jalisco ha cometido fraudes inmobiliarios. Una propiedad que ellos se apropian, un departamento, una casa de playa, y la venden N veces o la rentan N veces a personas de la tercera edad de los Estados Unidos, a las cuales les venden o les rentan en dólares, pero que al final no pueden hacer uso de dicha propiedad. Oye, en este asunto ya mencionas la Ciudad de México. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay algún tipo de diferencia, si es el uso o las formas de la Unión Tepito, por ejemplo, a lo que lleva a cabo la Choquiza, por ejemplo, en la zona limítrofe con el Estado de México? Actúan de manera muy similar. Normalmente son grupos de choque que en un tono amenazante se hacen presentes en la vivienda, amenazan, les dan un plazo a los propietarios, a las familias, a las parejas, para que desalojen el espacio físico. En el caso de que no reaccionen, suelen incurrir en la violencia física, en ocasiones disparando en las fachadas de las viviendas o en otras ocasiones asesinando a los propietarios y después apropiándose de los bienes. En ocasiones también están coludidos con las autoridades porque muchos beneficiarios, muchas personas que fueron despojadas de sus propiedades, refieren que se dirigieron al Ministerio Público a presentar una denuncia y los ministerios públicos inhibieron la presentación de la misma, advirtiéndoles que esta denuncia les podía provocar una reacción de parte del crimen organizado y en ocasiones dando los datos cuando presentamos una denuncia ante la autoridad tenemos que dejar nombre, teléfono, dirección. Las propias autoridades reportaban a los grupos que cometían el despojo de los denunciantes y estos reaccionaban buscando a los denunciantes para intimidarlos o para asesinarlos. Ahorita que tocas este punto de de las autoridades, siempre se ha denunciado, ¿no? Esta gama que hay MPs, que hay notarios, que hay ¿Sí? policías, que hay incluso gente de las dependencias, ¿no? Para que puedan tramitarse de repente hasta las ventas de de los lugares que entran a a los mismos. En el caso, por ejemplo, del narcotráfico, eh, hablamos de gente, de ahora sí que vamos a llamarlo así, de gente corrupta dentro del sistema, o es el mismo sistema el que participa activamente con el narco en en esta forma de desplazamiento. Ahí están las dos modalidades vigentes. Grupos del narcotráfico, grupos delincuenciales que sobornan a las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia y les dan una comisión por los bienes que pudieron apropiarse. Y también está el otro caso, en donde las propias autoridades son las que cometen el despojo, son las que aprovechan las situaciones, incluso remates bancarios, situación de viviendas en abandono por migrantes, expiden ellos mismos las extinciones de dominio cuando se descubre algún ilícito en alguna propiedad. No se cumplen las causales, pero avanzan en este procedimiento y ellos mismos aplican la extinción de dominio, ellos mismos obtienen las viviendas en remate, una vez que son puestas a remate como tal, y de esta manera para ellos es un negocio redondo. También hay casos en donde hay viviendas de personas de la tercera edad en donde no se localiza a familiares y que las propias autoridades se apoderan de estos bienes. Digamos que son las dos modalidades. El crimen organizado actuando de la mano de las autoridades o las propias autoridades siendo la punta de lanza de este lucrativo negocio del despojo. Porque al final de cuentas, pues no se puede entender, ¿no? Al final de cuentas, si la gente va y denuncia y luego las consecuencias son para la gente, o no puedes entender cómo puedan operar tan rápido, pues si no tienen toda esta red que bien nos describes. Sí, por supuesto. Digamos que esto ya tiene tiempo sucediendo, pero recientemente pareciera que en ciertos polígonos de la Ciudad de México se ha incrementado este delito. Yo del primer caso de despojo que tengo conocimiento, los Zetas hace unos 30 años en el noreste del país,
Luego empezó a haber reportes en ese sentido en la zona metropolitana de Guadalajara, por ahí del 2012, 2015, si no me equivoco, se dio el caso de Edgar Beitia en Nayarit, y tuvimos datos abundantes de este episodio en Nayarita porque las autoridades norteamericanas capturaron a Edgar Beitia en un cruce fronterizo y en el juicio que se estableció en su contra en los Estados Unidos por asociación delictuosa, se vinculó con los Beltrán Leiva, con el cártel Jalisco. Él mismo dio datos acerca de el modus operandi. Y aquí en la Ciudad de México yo te diría que desde hace un par de años tenemos datos en el sentido de que se está generando esta circunstancia. Me decías el centro histórico. ¿Es ahí particularmente? Porque yo recuerdo que tienen años, por ejemplo, en el centro histórico, los comerciantes, por ejemplo, denunciando las extorsiones, particularmente de la Unión Tepito, también se mencionaba en parte la Antiunión, pero particularmente la Unión. ¿Es el centro histórico como tal, la alcaldía Cuauhtémoc, o ves también en otras zonas que se mueven? No, empezó con la Unión Tepito en los polígonos que ellos tenían bajo su control y empezaron en el esquema que tú mencionas. Primero fue la extorsión como tal, el cobro de derecho de piso. Después fue la obligación para que los locales comercializaran productos que ellos tenían, electrodomésticos, cigarros de contrabando, drogas. Y después se percataron de que después de que se da esta intervención de Carlos Slim en el primer cuadro de la Ciudad de México, con la que adquirió propiedades, departamentos, rehabilitó algunos espacios. Quedó claro, después de haber hecho el último levantamiento catastral, que había muchas propiedades cuyos dueños no se encontraban, y que la Unión Tepito empezó a apoderarse de estos inmuebles, que eran inmuebles que estaban deshabitados, algunos que estaban en ruinas, de hecho, en la calle de Donceles, Salvador, la calle de Brasil, pero con el tiempo detectaron que había también familias en su situación de vulnerabilidad, sobre todo personas de la tercera edad. Y con los grupos de choque de la Unión Tepito llegaban y se apoderaban de los locales o bien de los departamentos, de las casas, de los edificios. Se documentó. La Unión Tepito tiene tentáculos en otras alcaldías y otros grupos criminales empezaron a clonar este esquema. Entonces, actualmente yo vivo en la delegación, en la alcaldía de Iztapalapa. En la propia alcaldía de Iztapalapa, que no está en la órbita de influencia de la Unión Tepito, son otros grupos criminales los que dominan gran parte de la alcaldía. Y también ya se da este fenómeno de viviendas de personas que migraron a los Estados Unidos o viviendas habitadas por personas de la tercera edad o por jefas de familia que sufren la presión de los grupos organizados y quieren quedarse con sus propiedades. Nos mencionabas que, David, hace 2 años para acá ves un incremento. Parecería un absurdo lo que te voy a preguntar, pero no se atiende entonces por parte de la autoridad con el problema como tal, porque vimos, se volvió muy mediático en las últimas fechas a raíz de lo sucedido en el Estado de México con la señora Carolina, ¿no? Que toma la decisión de dispararle a estas personas, generando mucha polémica, diferentes puntos de vista entre la sociedad. Pero hablamos de un problema que se da constantemente en diversos lados, es decir, no se atiende por las autoridades debido a este fenómeno de la corrupción, hay desinterés. ¿Cómo entendemos esa desatención en un momento dado? Te diría que las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia estaban acostumbradas que para recuperar un inmueble recibían un soborno. Los despachos de abogados dedicados a la atención de casos de despojo en México se volvieron muy populares porque es un delito que se comete frecuentemente. Incluso en las redes sociales puedes encontrar despachos que suben videos de lo que ellos hacen para recuperar un inmueble, pero esto se hace siempre pagándole al juez para que se emita como tal la orden de desalojo y a las autoridades de seguridad pública para que envíen elementos de seguridad pública para realizar la recuperación de un bien. Entonces las autoridades capitalinas se habían acostumbrado a tener un ingreso producto del delito del despojo. Entonces era un negocio redondo para ellos. El despojo, el incremento de los delitos de despojo, la proliferación de despachos dedicados a la atención de estos casos, enriqueció a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia. Vieron al despojo no como un delito que había que impedir, sino por el que se podía cobrar para poder realizar la recuperación del bien.
Cuando entra el crimen organizado empieza a reemplazar a los despachos y les empieza a pagar directamente a las autoridades. Entonces las autoridades ya no realizan como tal el número de recuperaciones que llegó a tener la Ciudad de México llegó a ser alto, pero ahora ha disminuido bastante porque el grueso de los despojos no son conflictos entre particulares, que sí suele haber, sobre todo en los bienes intestados, cuando se da el lamentable fallecimiento de alguna persona de un núcleo familiar y cuando hay varios herederos, en ocasiones hay conflicto por la posesión de los bienes. Pero cuando el crimen organizado entra, las autoridades siguen recibiendo el soborno, pero en este caso no por intervenir, sino por no intervenir. Y esto ha ocurrido en otros hechos. El crimen organizado también entró, por ejemplo, en la trata de personas, algo que hacían normalmente los polleros, que eran estas personas que llevaban a los migrantes en busca del sueño americano. Ahora son los cárteles los que se hacen cargo de esta situación. Los centros nocturnos eran operados normalmente por bandas locales, estatales, municipales, y ahora son los grupos de crimen organizado los que tienen circuitos completos de centros nocturnos para la trata de personas y la explotación de mujeres con fines de explotación sexual. Mi querido David Saucedo, yo agradeciéndote como siempre estos minutos y te preguntaría finalmente, ¿qué le queda a la ciudadanía? ¿Qué le queda a la gente ante panoramas de esta naturaleza? Quisiera decirte que algunos compañeros abogados con los que he platicado del tema me decían que tenían que las víctimas persistir en el camino de la justicia. Es muy difícil conseguir la recuperación de un bien caminando esa vía, porque tenemos que saber si las autoridades locales no están ya cooptadas por los grupos del crimen organizado. Los casos más exitosos de recuperación de bienes cuando el crimen organizado está involucrado son los casos que se hicieron mediáticos. Marchas, manifestaciones, mantas, protestas frente a las dependencias del gobierno. Sí hay un riesgo. Hay un riesgo de que haya una reacción propiamente del crimen organizado, pero visibilizar un hecho, en cierto sentido, inhibe que el crimen organizado lance un ataque de represalia en contra de alguna familia, alguna persona que hizo público su caso y que los medios de comunicación retomaron. Me parece que estos han sido los casos más exitosos que ha habido. Bloqueos en la Ciudad de México o este grupo de ONGs que se articuló en Nayarit para denunciar a Arbeitia. Se requiere el apoyo de los medios para denunciar lo que las autoridades no están realizando. Mi querido David Saucedo, siempre es un placer y un gusto platicar contigo, querido, y aprender de ti aquí en la comunidad. Gracias a ti, Jesús. Te mando un fuerte abrazo.